En un lugar envuelto en niebla y memoria, en lo profundo del latido del continente americano, yace un mundo perdido en el tiempo. Bajo las raíces de los antiguos árboles de ceiba, bajo capas de tierra, ceniza y piedra, duerme la historia de una civilización que desafió a las estrellas y escuchó el aliento de los dioses. Lo que yace oculto dentro de estas selvas no es solo piedra y ruina, es el eco de mentes que mapearon los cielos, esculpieron la eternidad y se atrevieron a creer que la vida misma era un viaje sagrado a través de la prueba y la transformación. Esto no es simplemente un relato de templos y reyes. Es la historia de un pueblo que creía que el universo estaba vivo, respirando, cambiando, observando. Para los mayas, el mundo no estaba dividido entre realidad y mito. Lo divino y lo terrenal estaban tejidos en un solo hilo. Cada día era una batalla, cada sueño una profecía, cada alma un jugador en el juego cósmico de la vida y la muerte. Y en el corazón de esta historia hay una prueba, una serie de desafíos tan sagrados, tan traicioneros, que solo los más elegidos, aquellos bendecidos por los dioses o condenados a la grandeza, podían siquiera intentar superarlos. No eran pruebas de fuerza solamente, sino del espíritu, de la mente y de la esencia misma de lo que significaba ser humano en un mundo vigilado por dioses con ojos de jaguar y lenguas de serpiente. Estas eran las pruebas de los dioses mayas. No eran para los débiles de corazón. Fueron diseñadas por lo divino, ejecutadas por la muerte y sobrevividas solo por quienes comprendían no solo el mundo, sino también a sí mismos. Esta es la historia de esas pruebas y de aquellos que se atrevieron a enfrentarlas. Descendamos, recordemos, comencemos. Antes de que brotara el primer maíz de la tierra sagrada, Buhu Tuis. Antes de que el sol fuera domado y la luna naciera, antes de que la sangre fuera ofrecida y los nombres tallados en piedra, los mayas creían que existía un orden, no caos, no aleatoriedad, sino un orden, divino, cíclico y sagrado. El mundo maya no era plano, no estaba vacío, estaba compuesto por capas, un árbol cósmico que se extendía entre tres reinos: los cielos, la tierra y el inframundo. Arriba, el cielo se arqueaba a lo largo de 13 niveles, cada uno asiento de energía divina, cada uno custodiado por dioses que moldeaban el tiempo y la luz. Abajo, el inframundo descendía en 9 frías y oscuras capas. Xibalbá, el lugar del miedo, la decadencia y el juicio. Y entre ambos, equilibrado sobre el lomo de una gran bestia reptiliana, se hallaba el mundo de los vivos, nuestro mundo. Para los mayas, la vida era un hilo extendido entre estas capas, y los dioses, los espíritus, los ancestros, caminaban ese hilo con nosotros. El universo mismo era un gran ciclo. Los días no se contaban de forma aislada, sino como parte de un ritmo mayor: el movimiento de Venus, el eclipse del Sol, el aliento de la Luna. El tiempo no era lineal, era sagrado, predecible, vivo. Medían el tiempo con una complejidad asombrosa, con el Tzolk'in, el calendario sagrado de 260 días, y el Hab, el calendario solar de 365 días. Combinados, creaban la rueda calendárica, un ciclo que regía los rituales, los nacimientos, las muertes y la voluntad misma de los dioses. Pero más allá de eso, los mayas creían en la cuenta larga, una medición del tiempo que abarcaba miles y miles de años, contando los nacimientos y las destrucciones de mundos enteros. Nosotros, el mundo moderno, temimos al 2012,
malinterpretándolo como una profecía apocalíptica. Pero para los mayas no era un fin, era un giro, un reinicio, un respiro antes del próximo ciclo. Dentro de este orden sagrado, cada individuo tenía un nahual, un compañero espiritual, una fuerza atada al día de su nacimiento, que revelaba su naturaleza y destino. Los sacerdotes y chamanes podían leer estas señales, interpretando la voluntad de los dioses a través de la posición de las estrellas, los gritos de los pájaros, la forma de las nubes. Nada era mundano, todo tenía significado. Y en el centro de toda esta cosmología estaba la idea del equilibrio. Los dioses daban vida, pero exigían algo a cambio. Maíz de la tierra, sí. Ofrendas, sí. Pero también sufrimiento. Lucha. Comprensión. Porque los dioses no eran distantes. Estaban observando, probando. Ellos mismos se habían sacrificado alguna vez para crear el sol, la luna y a la humanidad. Y ahora la humanidad, a su vez, debía honrar ese acto divino, sobreviviendo, demostrando ser digna, caminando a través del fuego de sus pruebas y emergiendo transformada. Entre el panteón de deidades mayas, pocas eran tan temidas como los señores de Xibalbá, maestros del inframundo, embusteros, jueces y verdugos. No eran malvados en el sentido moderno, eran necesarios, porque la muerte no era el fin, era la puerta. Y el camino hacia lo divino siempre atravesaba la oscuridad. Los mayas no creían en una vida fácil, creían en una vida con propósito. Sus dioses no solo eran creadores, eran desafiantes. Colocaban pruebas en historias, en sueños, en la vida misma. Susurraban a los sacerdotes, observaban las estrellas, y cuando llegaba el momento, probaban. Ser elegido era tanto una bendición como una carga. Elegido por los dioses para demostrar el propio valor, no por riquezas, no por fama, sino por algo más eterno, el equilibrio cósmico. Los mayas creían que los dioses habían creado a la humanidad no una vez, sino 4 veces, y cada vez la humanidad había fallado. Primero de barro, débiles y sin forma, luego de madera, sin alma y fríos. Después de carne, arrogantes y sordos ante los dioses. Finalmente, la humanidad nació del maíz, el cultivo sagrado, el alimento de la vida. Pero incluso los humanos nacidos del maíz eran imperfectos, y así los dioses continuaron probándolos. Algunas pruebas llegaban en rituales, otras en sueños, otras en los mitos, y algunas, las más temidas, las más sagradas, llegaban en las historias de los héroes gemelos. 2 hermanos nacidos de una profecía, descendientes de un padre caído, destinados a enfrentar a los señores de Xibalbá y atravesar sus pruebas mortales. No descendieron al inframundo por gloria, lo hicieron porque los dioses lo exigieron. Lo hicieron porque cada hombre, mujer y niño maya, ya fuera campesino o sacerdote, rey o esclavo, algún día, a su manera, enfrentaría las pruebas de los dioses. Estas historias no eran fantasías, eran espejos, y todo espejo refleja algo real. No era una simple tumba, era un mundo, un laberinto de sombras, sangre e ilusión que se extendía profundo por debajo de la superficie de la existencia. Para los mayas, Xibalbá era más real que la piedra bajo sus pies. Era un lugar al que nadie entraba voluntariamente y del que ninguno salía sin haber cambiado. Este era el reino de los señores de la muerte, dioses tan astutos como crueles, tan cósmicos como íntimos. No ansiaban sangre sin sentido, no castigaban sin razón. Ellos probaban, juzgaban, enseñaban. Xibalbá era un teatro divino, y aquellos que cruzaban sus puertas entraban en un drama más antiguo que las estrellas. Según el sagrado Popol Vuh, el gran texto mítico de los mayas quiche,
Xibalba estaba gobernado por un panteón de seres terribles y magníficos. Los principales entre ellos eran Hun-Kame, 1 muerte, y Vukub-Kame, 7 muerte. Pero no estaban solos. Otros 10 dioses formaban su corte, un consejo de torturadores que manejaban la enfermedad, la podredumbre, el desangrado y la humillación como instrumentos divinos. Cada uno tenía un rol, cada uno dominaba una forma distinta de muerte. Sus nombres hablaban de su propósito. Chamiabak, bastón de hueso; Ahalmez, muerte súbita; Ahaltocob, muerte por puñalada; Siquiripat, costra voladora; Cuchumaquec, sangre reunida. Estos no eran males metafóricos, eran principios divinos del sufrimiento, personificados y venerados. Pero Xibalba no era solo un tribunal, era un laberinto. El camino a través de él pasaba por pruebas diseñadas no solo para matar, sino para confundir, humillar y quebrar el espíritu. Todo comenzaba en la encrucijada, donde 4 caminos hablaban: el rojo, el negro, el blanco y el amarillo. Elegir el incorrecto significaba iniciar la prueba con vergüenza. Luego venían las temidas casas de la muerte, la casa de la oscuridad, donde no existía la luz; la casa del dolor, donde cuchillas danzaban en las sombras; la casa del frío, donde el alma se congelaba en silencio; la casa de los jaguares, donde bestias con ojos de fuego destrozaban carne; la casa del fuego, donde hasta el aliento ardía; la casa de los murciélagos, donde Camazotz, el dios murciélago, esperaba con una cuchilla oculta en sus alas. Estas casas eran mucho más que trampas, eran lecciones. Cada cámara en Xibalba reflejaba los desafíos de la vida: miedo, dolor, orgullo, engaño y resistencia. Quienes lograban atravesar estos lugares y sobrevivir no simplemente evitaban la muerte, la trascendían. Se convertían en algo más. Los mayas veían a Xibalba no solo como un reino para los muertos, sino como una prueba necesaria para el alma. Así como el maíz no puede crecer sin primero ser enterrado, también el espíritu debía pasar por la oscuridad antes de renacer en la luz. Pero el camino no era solo físico. Xibalba probaba la mente, el corazón, la inteligencia. No bastaba con ser fuerte. Había que ser astuto, había que ser humilde, había que ver más allá de las ilusiones que colocaban los dioses, porque eso era lo que más amaban los señores de la muerte: el engaño. Se disfrazaban, jugaban con las apariencias, sentaban maniquíes en tronos y observaban cómo los mortales se inclinaban ante ellos, fallando la primera prueba del discernimiento. Invitaban a sus víctimas a sentarse en bancos ardientes, sabiendo que los ignorantes obedecerían sin cuestionar. Tramaban sus pruebas no para que fueran justas, sino para que fueran reveladoras. Para los mayas, estas historias no eran solo mito, eran guía moral. Enseñaban que para enfrentar la adversidad uno debía ver con claridad, pensar con cuidado, actuar con honor y confiar en algo más profundo que el miedo. Xibalba era cruel, pero también era sagrado. Era el horno donde el espíritu se fundía y se transformaba, la puerta a través de la cual nacían los héroes. Y los más grandes héroes de todos, cuyos relatos aún resuenan entre los muros de piedra y los vientos selváticos, fueron los héroes gemelos, Hunahpu y Xbalanque, hijos del sacrificio, nacidos para vengar, elegidos para descender. No entraron en Xibalba con espadas ni escudos. Entraron con historias, con juegos, con astucia, con el poder de la verdad. Porque las pruebas de los dioses mayas no fueron diseñadas para destruir, fueron diseñadas para revelar. Y esa revelación, ya fuera en vida o en muerte, era el verdadero camino hacia la transformación. Antes de que existiera el triunfo, hubo silencio.
Antes de que los gemelos se alzaran como leyenda, había sangre en la tierra y una cabeza colgada de un árbol. Así es como comenzó. En la era anterior a los hombres de maíz, en un tiempo en que los dioses aún caminaban entre las sombras, dos hermanos, Hun-Hunapu y Vukub-Hunapu, jugaban un juego sagrado. Pok-Tapok, el juego de pelota de los dioses. No solo deporte, sino ceremonia. Jugaban en la cancha sobre la tierra, pero su alegría resonó hasta el inframundo. Los señores de Xibalbá escucharon el ruido y no se sintieron complacidos. Hun-Kame y Vukub-Kame convocaron a los hermanos a Xibalbá, ocultaron sus demandas con engaños y arrastraron a los dioses del juego hacia sus pruebas. Fallaron. En la casa de la oscuridad tropezaron. En la casa de los jaguares fueron devorados. Y cuando enfrentaron el juicio final, los señores de la muerte los sacrificaron. Pero la cabeza de Hun-Hunapu no murió. La colgaron en un árbol de calabaza. Y allí la semilla de una nueva vida esperó. Un día, una joven diosa llamada Ix-Kik vagó cerca. El árbol susurró. La cabeza habló, escupió en su mano. Y en ese instante comenzó una concepción divina. De esa unión, sin contacto ni pecado, nacieron los héroes gemelos. Hunapú y Exbalanque, hijos de la luz y la venganza, del caído y del profetizado. No fueron criados como dioses. Fueron burlados por sus medio hermanos, rechazados, tratados como bromistas. Pero los gemelos eran distintos. Hablaban con los animales, podían reformar el mundo, construían, destruían, imaginaban de nuevo, traían luz desde debajo de la piedra, y con el tiempo descubrieron la historia de su padre, su derrota, su humillación. No lloraron, no se llenaron de ira, planearon. Los señores de Xibalbá habían tomado lo sagrado. Ahora era hora de recuperarlo. Así comenzó el descenso. Los héroes gemelos entraron en la encrucijada, donde los caminos susurraban mentiras. Pero, a diferencia de su padre, eligieron con sabiduría. No se inclinaron ante los dioses falsos. Rechazaron el banco ardiente. Caminaron las pruebas con los ojos abiertos. Cada casa del terror les aguardaba. En la casa de la oscuridad, invocaron luciérnagas para que brillaran. En la casa del frío, sobrevivieron al hielo con brasas ocultas. En la casa de los jaguares, alimentaron a las bestias con huesos en lugar de carne. En la casa de los murciélagos, se escondieron dentro de sus cerbatanas, hasta que un momento de distracción le costó a Hunapú la cabeza. Los señores de la muerte rieron. Creyeron haber vencido, pero Exbalanque los engañó. Una vez más, llamó a las criaturas del bosque. Fabricó una nueva cabeza con una calabaza. Y cuando llegó el momento, la verdadera cabeza regresó, restaurada por la inteligencia, no por la guerra. Los gemelos siguieron avanzando. Desafiaron a los dioses a un partido de pelota, como alguna vez lo hiciera su padre. Pero esta vez los dioses no controlaban el resultado. Los gemelos jugaron no con desesperación, sino con estrategia. Atrajeron a los señores hacia trampas, cambiaron las reglas, vencieron a la muerte en su propio juego. Entonces llegó la prueba final, una que ellos mismos se impusieron. Los gemelos decidieron morir. Voluntariamente, saltaron al fuego, fueron reducidos a cenizas y esparcidos por el río. Los dioses creyeron que todo había terminado, pero días después, los gemelos regresaron, no como muchachos, sino como dioses. Vinieron disfrazados, como bailarines, magos. Hicieron milagros. Llevaron alegría a Xibalbá, una alegría que los señores nunca habían conocido. Entonces ofrecieron la actuación suprema. Se mataron entre ellos, y luego se revivieron mutuamente. Los señores codiciosos de inmortalidad suplicaron, háganlo con nosotros. Y los gemelos aceptaron, los mataron, pero no los trajeron de vuelta. Xibalbá, el lugar del miedo, fue silenciado. Pero los gemelos no se quedaron, no gobernaron el inframundo, ascendieron.
A través de las capas del mundo hacia el cielo, uno se convirtió en el sol, el otro en la luna. Vigilantes eternos, guías del día y de la noche, portadores del equilibrio. Su viaje no fue solo venganza, fue transformación. Habían demostrado que el sufrimiento no es el final, que la muerte no es derrota, que la inteligencia, la resistencia, el amor y el sacrificio pueden superar incluso a los dioses de la muerte. Para los mayas, su historia no era una fantasía, era una instrucción, era cosmología, era esperanza, porque en cada prueba, en cada momento de oscuridad, el alma caminaba por el mismo sendero de los héroes gemelos, y los dioses siempre estaban mirando. Los héroes gemelos no eran solo personajes de un mito lejano. Para los antiguos mayas, su historia latía en cada piedra, en cada templo, en cada golpe de tambor en la noche. Ellos creían que las pruebas de los dioses no estaban encerradas en el pasado. Eran ciclos eternos, dramas cósmicos que se representaban no solo en el cielo, sino también en la tierra. Y ellos, los mayas, no eran solo espectadores, eran participantes. Caminar en los pasos de los dioses no era fantasía, era deber. En ciudades como Copán, Tikal, Palenque y Uxmal se realizaban rituales que representaban el paso a través de Xibalba. El más sagrado de estos era el juego de pelota, Poctapoc o Pitz en algunas lenguas mayas. No era una mera competición, era una recreación de la batalla eterna entre la vida y la muerte, la luz y la sombra, los gemelos heroicos y los señores de Xibalba. Dos equipos entraban en una cancha larga y estrecha, paredes de piedra que se alzaban a cada lado, a veces adornadas con glifos e imágenes de decapitación, sacrificio y renacimiento. ¿El objetivo? Pasar una pesada pelota de caucho por un aro de piedra sin usar las manos. Requería fuerza, agilidad y un propósito espiritual. Los jugadores se convertían en avatares, encarnaciones vivientes del mito. Golpear la pelota era golpear la cabeza de un dios. Anotar era invocar el renacimiento del sol. Algunos juegos terminaban en celebración, otros en sacrificio. Y aquí está la verdad. No todos los que morían eran víctimas. Algunos eran voluntarios, honorados, incluso envidiados. Ser elegido para el sacrificio era volverse divino. Derramar la propia sangre era alimentar el universo. En la cosmología maya, la sangre era sagrada. Era la comida de los dioses. Y la sangre más potente, la que podía atravesar el velo entre los mundos, era la sangre de reyes, reinas y sacerdotes. En las cortes reales se realizaban rituales donde nobles ofrecían su propia sangre. De las lenguas, oídos, genitales, usando espinas de raya u hojas de obsidiana. El dolor no era castigo, era comunicación, era un portal. Mientras su sangre fluía, entraban en trance, visiones llenaban sus mentes. El humo se transformaba en serpientes. Las serpientes se convertían en ancestros. Los ancestros susurraban los secretos de los dioses. Las ceremonias a menudo se celebraban de noche, iluminadas por fuego, con tambores y flautas guiando el alma hacia otros reinos. El objetivo no era solo la comunión, era la transformación. Como los gemelos heroicos que murieron y resucitaron, el participante ritual dejaba su cuerpo atrás, y regresaba cambiado. Los templos mismos fueron construidos para reflejar este viaje. Los escalones de las pirámides, como las de Chichén Itzá o Tikal, no eran solo prácticos, eran simbólicos. Cada nivel era una capa del cosmos, desde el plano terrenal, bajando al inframundo y ascendiendo hacia los cielos celestiales. Los sacerdotes que los ascendían representaban la ascensión cósmica. Dentro de las pirámides había túneles estrechos, cámaras donde los reyes eran enterrados con máscaras de jade y huesos pintados de rojo con cinabrio. Eran tumbas, sí, pero también portales.
Los reyes no estaban muertos. Se habían vuelto dioses, habían pasado la prueba. Y aún en la muerte, los mayas creían que las pruebas no terminaban. Los ritos funerarios incluían representaciones de la historia de los gemelos heroicos, a veces con bailarines enmascarados que interpretaban los roles, a veces tallados en las paredes de tumbas y templos, como para decir, aún ahora estás caminando el camino. Los libros sagrados, como el Códice de Dresde o el Códice de Madrid, contienen ciclos astrológicos e instrucciones rituales que se alinean con la estructura mítica del viaje de los gemelos. El paso por las casas de Xibalba se convirtió en una metáfora del calendario mismo, con el movimiento de Venus, los eclipses, los solsticios, todos resonando con el ritmo eterno de prueba, sacrificio, renacimiento. En un sentido más profundo, el tiempo mismo era un ritual. Vivir significaba moverse a través de ciclos, no en línea recta, sino en espiral. Como los gemelos, se esperaba que cada generación enfrentara su propia oscuridad. Perdiera algo, fuera puesta a prueba, descendiera, y, si era digna, resurgiera. Incluso los cultivos contaban esta historia. El maíz, la planta sagrada de los mayas, era visto como un dios viviente. No es coincidencia que los gemelos heroicos, tras derrotar a los señores de la muerte, desciendan nuevamente a la tierra y luego resuciten una vez más como el propio maíz. No solo se vuelven estrellas, se vuelven alimento, se vuelven sustento. Los mayas plantaban maíz con reverencia, le susurraban, enterraban ofrendas bajo la tierra. Pequeñas figuras, cuentas de jade, hojas de obsidiana, le pedían crecer no solo en cuerpo, sino en espíritu. Cada cosecha era una resurrección, y cada comida un acto sagrado. Se decía que los humanos estaban hechos de maíz, pero más que eso, estaban hechos para repetir el viaje del dios maíz. Crecer, ser cortados, resurgir. Incluso en el arte, las pruebas nunca se olvidaban. En cerámica, murales, estelas, aparecen los rostros de los gemelos heroicos, con los ojos abiertos, listos, divinos. Se les muestra en medio de un salto, en danza, en batalla, en sacrificio. Nunca están estáticos, siempre en movimiento, siempre convirtiéndose. Porque para los mayas, la divinidad no era fija. Era algo que se ganaba. Los dioses no ponían pruebas por crueldad, sino por necesidad. Y solo aquellos que abrazaban la prueba, con valor, astucia, humildad, podían superarla. Los mitos estaban vivos. Estaban en los juegos jugados en canchas soleadas, en las oraciones susurradas frente al fuego, en la sangre derramada sobre papel amate y quemada como humo, en los huesos de los reyes, sellados dentro de tumbas sagradas. Y hoy, incluso ahora, en los ecos de los templos en la selva, la historia aún se cuenta. Los gemelos heroicos no fueron simplemente figuras del mito. Fueron el plano para la existencia, tejidos en la misma esencia de la vida maya. Su viaje no fue un cuento encerrado en el pasado, fue un ciclo vivido y revivido a través del ritual, sacrificio y ceremonia. A través de las antiguas ciudades del mundo maya, Tikal, Copán, Palenque, Chichén Itzá, los rituales se desarrollaban con un solo objetivo: reflejar el camino a través de Xibalba, el inframundo de los dioses. Entre las representaciones más sagradas estaba el juego de pelota maya, conocido como Poc Tapoc o Pits, jugado en enormes canchas de piedra con muros verticales y altos aros de piedra. Esto era mucho más que un deporte. Era una lucha simbólica entre la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, las fuerzas mismas que los gemelos heroicos enfrentaron en el mito. La pelota, hecha de caucho sólido, era golpeada con caderas,
codos y rodillas, nunca con las manos. Cada jugada imitaba el movimiento celestial, resonando con las estrellas, los planetas, el equilibrio eterno del universo. Y a veces, quienes jugaban no eran solo atletas, eran vasos, encarnando a los dioses en forma humana. Anotar no era solo ganar, era cumplir la profecía, realinear el cosmos, y en algunos casos, la conclusión de un partido significaba sacrificio. Contrario a la creencia moderna, no todas las víctimas eran cautivos castigados. Algunos eran guerreros honorados o incluso participantes voluntarios. Para los mayas, el sacrificio era transformación, era cruzar un umbral. El derramamiento de sangre real, a través de la perforación de lenguas, oídos o genitales con hojas de obsidiana, no era horror, sino santidad. La sangre era el puente entre mundos, la ofrenda sagrada para alimentar a los dioses. En la luz parpadeante de antorchas en ceremonias de medianoche, los nobles entraban en estados de trance, guiados por tambores e incienso, hasta que veían visiones de ancestros, dioses, serpientes de humo y fuego. Estos rituales no eran eventos aislados, eran estacionales, cósmicos, sincronizados con alineaciones celestiales. El ascenso de Venus, eclipses, solsticios, no eran ocurrencias al azar, eran llamados al ritual, momentos cuando el velo entre mundos era más delgado. Incluso las pirámides mismas contaban esta historia, con cada nivel simbolizando capas del universo, desde el inframundo abajo, al plano terrenal, a los cielos arriba. La subida de un sacerdote era un viaje a través de la existencia misma. Los entierros bajo estos templos sagrados no eran meros entierros, eran despedidas espirituales. Reyes adornados con máscaras de jade y huesos cubiertos con cinabrio no solo eran sepultados, eran deificados. En la muerte, se convertían en parte del ciclo divino, como los gemelos heroicos que caían solo para resurgir como cuerpos celestes, como maíz, como símbolos de renacimiento sin fin. Cada cosecha de maíz era una representación de la resurrección de los gemelos. El maíz no era solo alimento, era un dios, un origen sagrado, la carne misma de la humanidad. Plantarlo se convertía en oración. Hacerlo crecer era parte del ciclo. Comerlo era comunión. Incluso el arte y la arquitectura resonaban con el mito. Cerámica, murales y tallados mostraban a los gemelos enfrentando la muerte, engañando a los dioses, ascendiendo como estrellas. Las historias estaban codificadas en todas partes, no como entretenimiento, sino como instrucción. Vivir era enfrentar pruebas, descender a tu propia oscuridad, emerger, cambiado. Esa era la prueba de los dioses, y los mayas no la temían, la abrazaban. Su mundo no era de adoración pasiva, sino de participación cósmica. A través del ritual, sacrificio, arquitectura, arte y observación celestial, no solo contaban la historia de los gemelos heroicos, la vivían. Y aún hoy, en las ruinas tragadas por la selva, en los calendarios que aún cuentan el tiempo, en los ecos de las canchas de pelota y los glifos aún por descifrar completamente, las pruebas continúan. Los dioses aún susurran, y los elegidos aún caminan el camino. La ciencia moderna ha desvelado capas de misterio alrededor de los mayas,
revelando asombrosos conocimientos, mientras deja algunas preguntas tentadoramente sin respuesta. Los arqueólogos han descubierto ciudades extensas en lo profundo de la jungla, revelando la magnitud de la civilización maya, templos monumentales, canchas de pelota intrincadas y sofisticados sistemas de manejo del agua. La decodificación de la escritura maya, uno de los pocos sistemas de escritura completamente desarrollados en las Américas antiguas, ha permitido a los estudiosos leer las historias, las crónicas e incluso las voces de los propios mayas. A través de la datación por carbono y la estratigrafía, se han trazado cronologías de construcción, rituales y colapsos con precisión cada vez mayor. Sin embargo, a pesar de estos avances, el corazón mismo de la experiencia maya, el mundo espiritual y mítico, sigue siendo esquivo. La ciencia moderna sobresale en medir, categorizar y reconstruir evidencias físicas, pero lucha por comprender lo intangible, la esencia de los dioses, el significado detrás de las pruebas y la experiencia vivida de la conexión cósmica. Los gemelos heroicos, por ejemplo, no son solo personajes en textos antiguos. Encarnan conceptos de dualidad, transformación y renacimiento que trascienden toda explicación lineal. Su historia está codificada en los movimientos de los planetas, los ciclos del Sol y la Luna, y el mismo flujo del tiempo, que para los mayas era cíclico, estratificado e infinito. Las investigaciones neurocientíficas sobre estados de trance y conciencia alterada inducida por rituales revelan que lo que los mayas describían como búsquedas visionarias o comunicación divina se alinea con respuestas neurológicas humanas a estímulos rítmicos y privación sensorial. Esto sugiere que sus experiencias espirituales tenían bases biológicas, pero el marco cultural, la interpretación como mensajes de dioses o ancestros, es una creación humana impregnada de significado. Paralelamente, los estudios sobre el sagrado juego de pelota revelan que era mucho más que un juego. Era una encarnación ritual de la lucha cósmica, como confirman registros etnohistóricos y tradiciones sobrevivientes entre descendientes indígenas. La naturaleza dolorosa y sagrada del sacrificio de sangre también concuerda con teorías antropológicas que ven el ritual como medio de cohesión social, negociación de poder y orden cósmico. Sin embargo, la precisión con la que los mayas registraban eclipses y ciclos planetarios y su profundo conocimiento astronómico aún asombran a los científicos hoy en día. No se han encontrado instrumentos o herramientas que expliquen tal exactitud, lo que lleva a algunos a preguntarse si este conocimiento se transmitió de generación en generación por medios que la ciencia moderna aún no comprende por completo. Además, el calendario maya, con sus intrincados ciclos como el Tzolk'in y la cuenta larga, codifica una cosmovisión donde el tiempo no es simplemente lineal, sino una espiral de renovación sin fin, una idea que desafía las concepciones occidentales de la historia y la ciencia. La mitología, la astronomía, la arquitectura y los rituales forman juntos un sistema holístico que la ciencia moderna puede analizar en partes, pero no puede encapsular completamente en su totalidad. Esto nos deja en una intersección profunda. Los mayas dejaron legados tangibles que la ciencia puede descubrir, pero también una herencia invisible, una cosmovisión, un viaje espiritual, un desafío para percibir la realidad más allá de lo medible. El misterio perdurable es por qué sus pruebas, sacrificios y danzas cósmicas aún resuenan a través de milenios
invitándonos a mirar no solo las ruinas o artefactos, sino la misma naturaleza de la existencia. Los mayas nos enseñan que algunas verdades se viven, no solo se estudian. Nos llaman a abrazar ciclos de muerte y renacimiento, a buscar la transformación y a reconocer lo sagrado en lo cotidiano. De este modo, ciencia y mito coexisten, cada uno iluminando al otro, pero ninguno solo capaz de contar toda la historia de lo que realmente significaba enfrentar las pruebas de los dioses mayas. La historia de los mayas y sus pruebas divinas es más que una leyenda antigua congelada en el tiempo. Es un legado vivo que desafía nuestra comprensión de la historia, la espiritualidad y el potencial humano. Estas pruebas de los dioses no eran simples castigos o espectáculos, sino profundos ritos de paso que moldearon la identidad, filosofía y conexión cósmica de una civilización. Nos recuerdan que la supervivencia no dependía solo de la fuerza física, sino del coraje, la sabiduría y la voluntad de enfrentar lo desconocido. Hoy, mientras estamos entre las ruinas imponentes tragadas por la selva y escuchamos los susurros llevados por el viento, somos invitados a reflexionar sobre nuestras propias pruebas, tanto personales como colectivas. Los mayas soportaron ciclos de creación y destrucción, de luz y sombra, enseñándonos que la resiliencia y la transformación son eternas. Su legado nos invita a honrar los ritmos sagrados de la vida, a respetar los misterios más allá de lo que podemos ver o medir y a abrazar el viaje del devenir, de enfrentar nuestras propias pruebas con corazón y espíritu. Al recordar a los gemelos heroicos, el juego de pelota, los rituales de sacrificio y la intricada danza de las estrellas, nos conectamos con algo atemporal, la búsqueda humana por trascender, comprender y pertenecer. Así que, mientras ves esto, piensa qué significa ser elegido en tu propia vida. ¿Es fuerza? ¿Sabiduría? ¿Compasión? ¿O tal vez el coraje para atravesar tu propio inframundo y renacer? Las pruebas mayas continúan, no solo en libros de historia o ruinas polvorientas, sino dentro de cada uno de nosotros. Y ese es el verdadero legado de una civilización que dominó el cielo, el tiempo y el alma. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del mundo maya. Si encontraste esta historia fascinante, por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete para más exploraciones en los misterios de civilizaciones antiguas. ¿Qué parte de las pruebas mayas te intrigó más? Deja tus pensamientos en los comentarios abajo. Nos encantaría conocer tus reflexiones. Hasta la próxima. Que tu camino sea guiado por las estrellas y tu espíritu permanezca firme. Gracias por ver este video. Haz clic aquí para ver otro video interesante.